Cuando termina la ciencia y empieza la ficción, es un libro compuesto por 11 relatos que exploran mitos ancestrales, fantasmas, hombres lobo, posesiones y seres enigmáticos se pasean por las páginas del libro. ¿La ciencia puede ofrecer una explicación? ¿Qué aportan tecnologías como la realidad virtual, la robótica, los exoesqueletos, la interfaz cerebro-ordenador o la nanotecnología? En estas historias encontramos misterio, fantasía, enfermedad mental, crimen. Hay un mundo de ficción que tal vez pueda explicarse desde la ciencia o no. A continuación, os presento el book trailer. Cuando termina la ciencia y empieza la ficción, de Editorial Nazarí, que se puede encontrar tanto en formato físico como en formato electrónico, fue presentado en la Biblioteca Eugenio Trías en una presentación organizada por Asemella, que es la asociación de médicos, escritores y artistas a la que pertenezco. También se presentó en la Biblioteca del Campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos. De las múltiples opiniones que me han dado los lectores, he recogido unas cuantas. Por ejemplo, me encantan los giros finales, sorprendentes e inesperados. Realismo mágico en estado puro. Combina a la perfección la ciencia con lo sobrenatural. Veamos alguna opinión más. Las narraciones funcionan, las tramas son interesantes y llevan a pensar en algo más de lo que a simple vista cuentan. Son divertidas, hay sorpresas. Algunos lectores me han dicho lo siguiente: me han encantado los cuentos, tienen un punto muy interesante, lúcido y divertido. Me ha gustado el tono juguetón, el juego temporal y el partido que le sacas a los personajes. No tienes misericordia con ellos. Cuando termina la ciencia y empieza la ficción, también está presente en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram. Os voy a leer el siguiente comentario, la siguiente reseña. Acabo de leer por segunda vez este libro de 11 relatos y me ha gustado aún más que la primera. Susana Collado nos mueve con soltura entre el misterio clásico, hombres lobo, fantasmas, posesiones y los dilemas de la modernidad. Tecnología, realidad virtual, robótica, una mezcla que respira ecos de Poe, Lovecraft o Hemingway, pero con una voz propia y fresca. Cada historia es una invitación a cruzar la delgada línea entre la ciencia y la ficción, entre la certeza y lo desconocido. Un libro que se devora rápido, pero deja un regusto inquietante, de esos que te obligan a seguir pensando después de cerrar la última página. Más que una ópera prima, es un aperitivo de todo lo que nos tiene que venir de esta nueva escritora. En el sur de Córdoba se publicó esta reseña
sobre cuando termina la ciencia y empieza la ficción. Os dejaré el enlace para que la podáis leer de manera completa, así como también los enlaces a otras entrevistas o los enlaces a los programas de radio. El libro también ha tenido presencia a través de las ondas. En Onda Cero con Agustín Bravo estuvimos hablando de cuando termina la ciencia y empieza la ficción, y también en Radio Atalaya en La Voz a ti de vida. Como os he dicho, os dejo los enlaces para que podáis escuchar los programas. Toni Montesinos, el director de la revista Qué leer, me propuso realizar o contestar a las preguntas de la entrevista capotiana que hice con mucho cariño y con mucho interés, y que podéis leer también en el enlace que os presento. En la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, donde cursé un máster de escritura creativa, me hicieron también una entrevista y, como os he dicho en las anteriores, os dejaré el enlace para que podáis consultarla, podáis leerla tranquilamente. Y en la Feria del Libro de Granada estuve firmando ejemplares de Cuando termina la ciencia y empieza la ficción, aparte de poder visitar la ciudad y disfrutar de sus maravillas. Como veis a continuación, la caseta de Editorial Nazarí está muy concurrida. Hay una oferta muy interesante de novela, de relato corto, etcétera, pero yo me voy a fijar en cuándo termina la ciencia y empieza la ficción. Estuve firmando libros y aquí aparezco fotografiada con mi fan número 1. Mientras estaba en la firma de libros, vinieron unos periodistas a hacer una entrevista y también aparecí en el periódico al día siguiente y se menciona el libro del que estamos hablando, todo este vídeo, que es Cuando termina la ciencia y empieza la ficción. Y aquí firmando ejemplares de mi libro con el editor de Editorial Nazarí, Alejandro Santiago. Si os ha gustado este vídeo, regaladme un like, suscribíos si no estáis suscritos al canal y podéis activar la campanita y así no os perderéis ninguno de los vídeos que vaya publicando. Hasta pronto.